15 estudiantes de 12º grado de Eton viajaron a México como parte de un proyecto de comparación global de entornos educativos del Ministerio de Educación británico. Al regresar tras 2 semanas, los estudiantes publicaron sus impresiones en redes sociales y el mensaje estalló en todo el Reino Unido. Londres, frente a la Ciudad de México, es un museo anticuado. El Reino Unido, cuna del mundo desarrollado, vayan a la Ciudad de México y sentirán vergüenza de Londres. ¿Entienden lo que esto significa? Estudiantes de Eton, criados en el orgullo del Imperio Británico, declararon públicamente que sentían vergüenza de su propio país. Los padres de Eton estaban furiosos. Y no son gente cualquiera. Son presidentes de fondos de inversión de la City de Londres, socios principales de los bufetes más prestigiosos de West End, cabezas de familias aristocráticas. El tablón de anuncios de la escuela se inundó de quejas. Y finalmente, el comité de padres envió una solicitud formal de investigación a la BBC. El director de informativos, Richard Wallace, me llamó a su despacho. Oliver, ve allí, haz una verificación de hechos con tu habitual sangre fría. Esos chicos deben estar bajo algún tipo de hechizo. Yo pensaba lo mismo. En mi investigación previa, las reacciones de la élite británica eran unánimes. Un gestor de fondos de la City me dijo: admito que en esos países son trabajadores, pero la profundidad de la civilización es diferente, ¿no crees? Un exdiplomático encargado de América Latina resopló y dijo: México, ¿no es un país que vive de nuestra inversión y turismo? ¿Qué demonios pueden enseñarnos? La profesora Elena Crawford, del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Oxford, me dijo en una entrevista por videollamada: reconozco su crecimiento en ciertos sectores, pero la madurez de su sociedad civil no es comparable a la británica. Aparte de los tacos y Frida Kahlo, ¿qué más tienen? Anoté su frase con una estrella para usarla en la introducción de mi documental. Me pareció el comentario de experto perfecto. Más adelante les contaré qué fue de ella. Justo antes de partir, me reuní con el estudiante que originó la polémica. Henry Winston, 17 años. Su padre es el presidente de un importante banco de inversión en la City de Londres. Cuando nos sentamos en un café, su mirada era increíblemente seria. Señor Grant, yo también menospreciaba a México al principio. Me enseñaron que solo Europa y Estados Unidos son el centro del mundo. Pero en mis primeros 5 minutos en el metro de la Ciudad de México, todo lo que había aprendido se tambaleó. Para ser las palabras de un chico de 17 años, tenían un peso sobrecogedor. Pero yo seguía escéptico. Pensaba que cuando lo viera con mis propios ojos, no sería para tanto. En el avión, ya había decidido la conclusión de mi documental. Incluso tenía un título provisional: Espejismo en el trópico. ¿Qué hechizó a los estudiantes de Eton en México? Sería un viaje sencillo para poner las cosas en su sitio y volver. Eso creía yo, pero en el momento en que pisé México, ese guión se volvió inservible para siempre. Bajé del avión y caminé por el pasillo hacia inmigración. El vuelo de 12 horas pesaba sobre mi cuerpo. Solo pensaba en llegar a la cama del hotel, pero al llegar a la zona de control de pasaportes, mis pies se detuvieron. Había una cola de lo que parecían ser más de 500 personas. Instintivamente, busqué al personal de control. Si esto fuera Heathrow, habría docenas de guardias de seguridad para una multitud así. Si la cola se desordena, se oyen gritos de "Move along". Si una maleta choca con otra, un "Bloody hell" resuena en la terminal. Esa es la puerta de entrada a la capital del que fue un gran imperio. Pero aquí no había personal de control visible. A lo lejos, en una esquina, había un par de empleados del aeropuerto. Y aún así, cientos de personas formaban 2 filas perfectas. Nadie gritaba, nadie intentaba colarse, nadie empujaba su maleta contra los demás. Esta fue la escena que presencié a los 5 minutos de pisar suelo mexicano, y era solo el principio. El control de pasaportes duró menos de 1 minuto. En la zona de recogida de equipajes, un anciano luchaba por levantar una pesada maleta de la cinta. De repente, un joven que estaba a su lado se acercó, y con total naturalidad, la levantó por él. Nadie se lo pidió. No había cámaras grabando. Orden sin vigilancia. Esa fue mi primera anotación. Esa noche no pude dormir. El jet lag me tenía completamente desvelado. A las 2 de la madrugada, me rendí y bajé al vestíbulo. El recepcionista me preguntó: ¿va a dar un paseo? Si sale por aquí, hay una tiendita de la esquina y el Paseo de la Reforma está cerca.
Lo dijo con una naturalidad pasmosa. Eran las 2 de la mañana, y un extranjero iba a salir a caminar solo, pero no mostró ni una pizca de preocupación. En Londres, la reacción automática habría sido: ¿está seguro? Por favor, tenga mucho cuidado. Al salir del hotel, mi instinto de supervivencia, forjado durante 28 años, se activó. Escaneé los alrededores, revisé los callejones oscuros, metí la mano en el bolsillo para agarrar algo, ya fueran las llaves o el móvil. Es un acto reflejo que hago en Siria, en Somalia o en Londres cuando salgo a una calle oscura. Un hombre británico no es una excepción. La noche de Londres no es segura ni siquiera para los hombres. ¿Conocen las 2 de la madrugada en Londres? El Reino Unido es uno de los países con las tasas más altas de crímenes con arma blanca. Cada año hay decenas de miles de apuñalamientos, e incluso los adolescentes llevan cuchillos. Los ataques con ácido, en los que se arroja una sustancia corrosiva a la cara de alguien, son un problema social grave. Tenemos 6 millones de cámaras de CCTV, una por cada 11 habitantes, en una población de 67 millones. Somos uno de los países con más cámaras de vigilancia del mundo, y aún así, la delincuencia no disminuye. Pero las 2 de la madrugada en la Ciudad de México eran diferentes. Las farolas iluminaban a intervalos regulares, y la luz de una taquería abierta iluminaba un callejón. Dentro, 3 o 4 personas estaban sentadas comiendo tacos. A las 2 de la mañana, en un local con paredes de cristal, con la puerta abierta, había gente comiendo tranquilamente. El taquero parecía cansado, pero atendía con amabilidad. La puerta estaba de par en par. Entonces, vi a alguien caminando hacia mí. Era una mujer, de unos 20 años. Estaba sola. Llevaba auriculares en ambos oídos. Caminaba mirando la pantalla de su móvil. No miró hacia atrás ni una sola vez. No mostraba ninguna señal de alerta. Me detuve en seco. Esa escena es imposible en Londres. Es imposible en Manchester, en Birmingham, en Edimburgo. Las mujeres británicas caminan de noche con las llaves entre los dedos. Cuando toman un taxi, envían la matrícula a un amigo. Cuando salen, activan la función de compartir ubicación en tiempo real. Los campus universitarios tienen servicios de escolta nocturna. Caminar sola con auriculares en ambos oídos es inimaginable. Me senté en una banca en el Paseo de la Reforma. Las luces de los coches se reflejaban en el asfalto húmedo. Y lloré. Lloré de rabia por mi propio país. El Reino Unido se enorgullece de ser el heredero del Imperio Británico, la cuna de la democracia parlamentaria, el origen de la Revolución Industrial. Y sin embargo, nuestras mujeres no pueden caminar solas de madrugada. En la capital del imperio en el que nunca se ponía el sol, cuando el sol se pone, las mujeres no pueden salir de casa. Pero en este país, una joven de 20 años caminaba a las 2 de la mañana con auriculares, como si fuera lo más normal del mundo. Anoté mi segunda observación. Noche sin miedo. Lo que protege a este país no son las cámaras de CCTV, es otra cosa. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, decidimos tomar el metro para movernos por la ciudad. Ya el camino hacia la estación fue diferente. Una marea de gente se dirigía al trabajo, oficinistas de traje, estudiantes con uniforme, ancianos con ropa deportiva. A pesar de que la acera era estrecha, la gente no chocaba entre sí. Caminaban de forma natural por la derecha. Los que tenían prisa adelantaban rápidamente, y los que iban más despacio se apartaban sutilmente. Nadie lo ordenaba. ¿Conocen la hora punta en Londres? En una sola cuadra, te chocas con alguien 3 o 4 veces. Gritarle, "Watch it", a un turista es parte de la rutina matutina de un londinense. Aquí, miles de personas se movían al unísono, sin fricción. Al llegar a la entrada del metro, me sorprendí de nuevo. No había policía en la entrada. En el Tube de Londres, hay policía de transporte en cada estación, y en las más grandes, policía armada. Hay personal en los torniquetes para evitar que la gente se cuele. Y aún así, miles de personas saltan las barreras cada día. Aquí, simplemente pasabas tu tarjeta y entrabas. Cuando bajé al andén, algo captó mi atención. En una sección del andén, había vagones designados solo para mujeres y niños. Eran los vagones rosas. Era un sistema diseñado para proteger. En el Tube de Londres, no hay ninguna barrera de protección en los andenes. Cada año hay accidentes de personas que caen a las vías, y los intentos de suicidio son constantes. Llevamos décadas debatiendo la instalación de puertas de andén
pero se pospone por problemas de presupuesto y la antigüedad de la estructura. Este país había encontrado una solución social, no solo técnica. Llegó el tren. Cuando las puertas se abrieron, la gente que estaba dentro salió primero. Los que esperaban fuera se hicieron a un lado, a ambos lados de la puerta, creando un pasillo para que salieran. Nadie intentó entrar hasta que la última persona había bajado. En la hora punta del Tube de Londres, cuando las puertas se abren, es una guerra. Gente que baja y gente que sube se empujan al mismo tiempo. Las mochilas se atascan. Los resoplidos de frustración son la norma. Entré al vagón. Era ruidoso y lleno de vida, pero ordenado. Y entonces vi algo más. Los asientos de color azul, reservados para ancianos, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Estábamos en plena hora punta. El vagón estaba abarrotado, pero esos asientos estaban vacíos. Jóvenes de pie, apretados justo al lado, pero nadie se sentaba allí. No había nadie obligándolos, nadie vigilando. En el Tube de Londres también hay carteles de Priority Seat. Pero la mayoría de las veces, si alguien está sentado y llega un anciano, finge no verlo. Siendo honesto, yo mismo, si estoy cansado, he cerrado los ojos y he hecho como que no me daba cuenta. En México, el asiento vacío era cultura. No sentarse no era una regla, era una decisión del corazón. Los vagones rosas eran un sistema. Dejar libre el asiento azul era una elección personal. En este país, el sistema y la conciencia cívica funcionaban a la vez. El Reino Unido ha construido su Estado de Derecho durante 800 años, desde la Carta Magna, pero nuestras reglas a menudo se ven invalidadas por quienes no las cumplen. Mi tercera anotación fue: el sistema funciona, y la gente también funciona. Existe un país donde ambas cosas son posibles. Esa tarde ocurrió algo inesperado. Toby, nuestro cámara, se tropezó bajando unas escaleras y se torció el tobillo. Se le hinchó de inmediato. Sospechábamos que era una fractura. Mi primera reacción fue preocuparme por el coste. No es una reacción natural para un británico, sino para alguien que conoce la realidad de nuestro NHS, Servicio Nacional de Salud. Nos enorgullecemos de que el NHS es un sistema sanitario gratuito, pero la realidad es otra. El tiempo medio de espera en urgencias supera las 12 horas. Puedes llamar a una ambulancia y esperar horas. Hay 7.6 millones de personas en lista de espera para una operación. Solo para una operación de rodilla, la espera es de 2 años. Es sanidad gratuita que no puedes recibir. Un país donde te mueres esperando aunque estés enfermo. Esa es la realidad sanitaria del gran imperio. Llegamos a urgencias de una clínica privada en México. Espera en recepción. 5 minutos. Espera para ser atendido. 20 minutos. Radiografía, tratamiento y receta, todo en menos de 2 horas. Pero el verdadero shock fue el coste. Toby, como extranjero sin seguro, tuvo que pagar el 100% del coste. Todo sumado, fueron 1,000 pesos. Unas 42 libras. Le pregunté a la empleada de nuevo. 42 libras. ¿No serán 420? La empleada sonrió y me volvió a mostrar el recibo. Era correcto, 42 libras. El NHS se enorgullece de ser gratuito, pero tienes que esperar 12 horas. En México pagas 42 libras y te atienden en 2 horas. Una de las 15 economías más grandes del mundo ofrece atención médica inmediata a un extranjero sin seguro por este precio. Mi cuarta anotación. El coste es diferente. En el Reino Unido es gratis, pero no lo recibes. En este país pagas 42 libras y lo recibes al instante. Para nuestro siguiente reportaje, viajamos en coche a Puebla. Al entrar en la autopista, la primera impresión fue potente. El asfalto era liso. Las líneas de los carriles estaban bien pintadas. El flujo de tráfico era suave. Paramos en un área de servicio. Los baños estaban impecables. La tienda estaba limpia y ordenada. Cualquiera que conozca las áreas de servicio de las autopistas británicas entenderá mi sorpresa. Charcos de agua en el suelo del baño, falta de jabón, un olor penetrante, son la norma. Aquí era diferente. El guía nos dijo, como si nada: esta autopista se terminó en 1962. Le pregunté, ¿1962? ¿Una carretera con más de 60 años está en este estado? Cualquiera que conozca la realidad de las carreteras británicas entenderá mi asombro. Todo el Reino Unido está plagado de baches, los llamados potoles.
Cada año se reciben cientos de miles de quejas por baches, y los accidentes por reventones de neumáticos y suspensiones rotas son constantes. Las carreteras secundarias son aún peores. La autocrítica de que las carreteras británicas están al nivel de un país en desarrollo aparece sin pudor en las noticias de la BBC. El presupuesto para mantenimiento de carreteras se recorta cada año. Desde la perspectiva de un británico, mantener una carretera de 60 años en este estado es increíble. El guía nos contó la historia, no de la autopista, sino de algo mucho más profundo. Nos habló del terremoto de 1985 en la Ciudad de México. El gobierno quedó paralizado, superado por la catástrofe. La ciudad era un caos. El mundo pensó que nos hundiríamos, dijo. No teníamos equipo, no teníamos un plan. El gobierno no sabía qué hacer. ¿Y qué hicieron?, pregunté. La gente, respondió. Los ciudadanos salieron a la calle, cavaron entre los escombros con sus propias manos para salvar a sus vecinos. Formaron cadenas humanas para pasar escombros, compartieron la poca comida y agua que tenían. Los estudiantes, los obreros, las amas de casa, se convirtieron en un ejército de rescatistas. Los nombres de esas personas no están en los libros de historia, pero los edificios que salvaron y las vidas que rescataron siguen aquí. El guía dijo en voz baja. Los millones de personas que viven hoy en esta ciudad lo hacen sobre el sudor y la sangre de esa gente. Miré por la ventana. Sobre el asfalto limpio e interminable, los camiones de logística circulaban sin cesar. La infraestructura que el Reino Unido tardó 200 años en construir tras la Revolución Industrial, este país la reconstruyó con sus propias manos y su espíritu en una sola generación. El guía añadió. Esa gente son los abuelos y abuelas de hoy. Me quedé sin palabras durante un buen rato. Mi quinta anotación. Un país construido con las manos desnudas. Tras terminar en Puebla, volvimos a la Ciudad de México. A la mañana siguiente, a las 6, presencié una escena extraña en el vestíbulo del hotel. Un huésped estaba hablando con el recepcionista sobre la portiendita de la esquina por de al lado. Le pregunté al guía qué pasaba. Su respuesta fue, en México, confías en el de la tienda. Si no tienes dinero, te lo fía. Apunta lo que te llevas en una libreta y le pagas en la quincena. No podía creerlo. Un sistema basado enteramente en la confianza, sin contratos ni tecnología. Decidí investigarlo yo mismo. Quería ver la realidad de ese sistema. Cualquiera que conozca la desconfianza en el comercio británico entenderá mi escepticismo. La pérdida y el robo de paquetes en el Royal Mail ascienden a cientos de millones de libras anuales. Dejar un paquete de Amazon en la puerta de casa significa que desaparecerá en 30 minutos. Necesitamos buzones de seguridad especiales en los barrios. Pero el sistema de fiar era diferente. No se trataba de un sistema logístico, sino de un sistema de confianza. Fui a la tiendita. Vi a gente llevarse leche, pan, refrescos. El dueño apenas los miraba. Simplemente hacía una anotación en una libreta gastada. No había cajas registradoras sofisticadas ni verificación de crédito. Era un pacto social. Esto no se trataba de la eficiencia de un sistema, sino de la solidez de una comunidad. La creencia de que tu vecino te pagará, que puedes confiar en la persona que vive en tu calle. La generación que reconstruyó la ciudad con sus manos desnudas, tras el terremoto, había legado un sistema de confianza que pervivía en cada barrio. Añadí una línea a mi quinta anotación, donde la cuenta de la tienda es un pacto de honor. Esto no es un sistema de crédito, es un sistema de confianza. Visitamos un colegio público en la Ciudad de México. El director nos recibió personalmente en la puerta. Al llegar, inconscientemente buscaba algo. Mientras caminaba, mi mirada recorría la entrada. Solo después de pasar me di cuenta. Estaba buscando un detector de metales. No había. Tampoco había control de mochilas. No se veían guardias de seguridad. Los niños simplemente entraban al colegio, riendo, pasando el brazo por los hombros de sus amigos, bromeando, hablando en voz alta. Me quedé en la puerta, observándolos durante un rato. Se me humedecieron los ojos. Tengo que hablarles de la realidad de las escuelas británicas. En el Reino Unido, los crímenes con cuchillo aumentan cada año. Que los adolescentes lleven navajas ya no es algo sorprendente. El problema es tan grave que algunas escuelas han instalado detectores de metales, como los de los aeropuertos. Los estudiantes tienen que abrir sus mochilas cada mañana para que las revisen. Y aún así, los apuñalamientos ocurren cerca de las escuelas. Cada semana, las noticias,
Informan de un adolescente apuñalado mortalmente de camino a casa, cada semana. Esa es la realidad de las escuelas del gran imperio. Pero en esta escuela no había detectores de metales, ni control de mochilas, ni miedo a los apuñalamientos. Los niños iban al colegio riendo. Así es como debería ser una escuela, pensé, sin detectores, sin revisiones, los niños riendo, cogidos del brazo. Esto es lo normal. El Reino Unido es lo anormal. Ese pensamiento me golpeó con fuerza. Llegó la hora del almuerzo. Todos los estudiantes fueron al comedor. El ambiente era impresionante. Los niños hacían una fila ordenada, con sus bandejas, recibiendo su comida, arroz, frijoles, pollo con mole, una ensalada y una fruta. Nos dijeron que era una comida equilibrada diseñada por un nutricionista. Y este tipo de almuerzo se ofrece en todas las escuelas públicas del país, desde primaria hasta secundaria. Le pregunté al guía, ¿el coste de esta comida varía según el estudiante? Es gratis para todos. ¿Solo para los de bajos recursos? No, para todos los estudiantes. Miré a los niños en la fila. Llevaban el mismo uniforme. Tenían la misma bandeja. Comían la misma comida. El hijo de una familia rica y el hijo de una familia con dificultades económicas estaban en la misma fila, recibiendo la misma comida. En ese comedor era imposible distinguir quién era rico y quién era pobre. Recordé la realidad de los comedores escolares británicos. El almuerzo es de pago. Cuesta entre 2 y 3 libras. Los niños de familias con dificultades económicas se registran para recibir comidas gratuitas. Se les llama FSM, Free School Meals. El problema es que el propio sistema es un estigma. Tienen que usar una tarjeta diferente, o en la caja aparece una marca de FSM en la pantalla. Los otros niños se dan cuenta enseguida. ¿Tú tienes comida gratis? Esa frase es suficiente para que empiece el acoso. Hay niños que, por vergüenza, no comen y simplemente pasan hambre. Pasan la hora del almuerzo escondidos en los baños. Es un sistema que divide por clases incluso a la hora de comer. Un país donde la pobreza de un niño queda expuesta ante toda la clase por un plato de comida. En 2020, el futbolista del Manchester United, Marcus Rashford, tuvo que enviar una carta abierta al Parlamento británico para que los niños que recibían comidas gratis no pasaran hambre durante los confinamientos por la pandemia. Un país donde una estrella del fútbol tiene que alzar la voz para que se debata sobre la comida de los niños en el Parlamento. Y solo se discutía la extensión durante las vacaciones. La gratuidad total sigue siendo un sueño lejano. México llevaba años implementando el programa de almuerzos gratuitos en todas sus escuelas públicas. En silencio, como si fuera lo normal. Nadie lo pregonaba como un gran logro. Al salir del comedor vi otra escena. Detrás del mostrador, sudando mientras servían cientos de platos, estaban las cocineras. Varias mujeres de mediana edad servían la sopa, ponían la guarnición, repartían el plato principal sin descanso. Me acerqué a una de ellas y le pregunté, ¿no es agotador cocinar para tantos estudiantes cada día? Ella sonrió ampliamente y respondió, ver que nuestros niños comen con gusto, esa es mi recompensa. Me detuve. Nuestros niños. Esas palabras resonaron en mis oídos. Una persona que llamaba a nuestros niños a los hijos de otros. Recibía un sueldo por su trabajo, pero el sentimiento en esa frase no podía explicarse con un salario. En este país, los hijos de otros también son nuestros niños. Mi sexta anotación. En este país, un plato de comida no discrimina. Hay países donde la fila del comedor divide por clases, y hay países donde todos son iguales en esa fila. Y en este país, a los hijos de otros se les llama nuestros niños. Era la noche del 5.º día. Me reuní de nuevo con Henry Winston en un café de la ciudad. El chico había vuelto a México. Después del viaje de estudios, sintió tanta curiosidad que regresó solo durante sus vacaciones. Un chico de 17 años que desafió a sus padres y tomó un avión solo. Le hablé con sinceridad. Ahora entiendo por qué escribiste aquello. Henry asintió y comenzó a hablar. Señor Grant, en Eton aprendí sobre la noblesse oblige. Los que están en la cima deben ser generosos con los de abajo. Me enseñaron que esa es la sofisticación británica, pero lo que vi en México no fue noblesse oblige. Continuó. En el metro de aquí, vi a un hombre de traje de pie junto a un estudiante universitario. Vi al dueño de un restaurante de lujo yendo al trabajo en metro y a un ejecutivo de una gran empresa cediendo su asiento a un anciano en el autobús. Eso es impensable en Eton, ¿verdad?
Entonces me miró fijamente y preguntó, «Señor Grant, ¿qué es la verdadera sofisticación? La que aprendí en Eton es saber qué tenedor y cuchillo usar, hablar con un acento determinado, vestir ciertas marcas, elegir el vino correcto. Esa es la sofisticación de la que habla la clase alta británica. La que vi en México fue diferente. Es hacer fila aunque nadie te vea. Es ayudar a alguien en apuros sin que te lo pidan. Es llamar nuestros niños a los hijos de otros». Henry dijo, «Cuando me gradúe de Eton, no quiero ir a Oxbridge. Quiero estudiar antropología social. Quiero traer la filosofía comunitaria de México al Reino Unido». El hijo del presidente de un gran banco de inversión de la City de Londres estaba declarando que renunciaría a Oxbridge. Un chico de 17 años. Henry me contó una historia que escuchó de una familia anfitriona durante su viaje. La abuela de la familia se la había contado. Después de la crisis del 94, el error de diciembre, este país no tenía nada, le dijo. Mucha gente perdió sus ahorros, sus trabajos, sus casas. El valor del peso se desplomó. El mundo decía que México era un caso perdido, un país sin futuro, pero incluso en medio del caos, los padres seguían enviando a sus hijos a la escuela. Aunque no tuvieran para comer, compraban libros. Se aferraban a la única idea de que, aunque ellos no tuvieran estudios, sus hijos debían tenerlos. Si el hijo del vecino no podía ir a la escuela, el barrio entero reunía dinero. Si una familia estaba en apuros, toda la comunidad ayudaba. Esos hijos crecieron y levantaron el país de nuevo. Sus nietos son los que ahora están innovando en tecnología, y sus bisnietos están cautivando al mundo con su cine y su cultura. La abuela le contó que en 1994, cuando su familia lo perdió todo, la gente hizo algo increíble. No fue una campaña del gobierno, fue la gente. Empezaron a organizar comedores comunitarios. La gente sacaba mesas a la calle y compartía la poca comida que tenía. Sacaban las ollas de sus casas y cocinaban para sus vecinos. La abuela le dijo que ella misma contribuyó con las joyas de su boda. Henry le preguntó, ¿no le dolió desprenderse de ellas? La respuesta de la abuela fue, ¿de qué sirve mi anillo si mis nietos no tienen un país donde vivir? La nación debía sobrevivir para que ellos tuvieran un futuro. ¿Qué es un anillo de bodas? Es el símbolo del momento más preciado de tu vida, un anillo que te pones al prometer una vida entera a la persona que amas. Y lo dieron para ayudar a su comunidad a sobrevivir. Si una crisis similar ocurriera en el Reino Unido, ¿qué pasaría? Los disturbios de Londres de 2011 nos dan la respuesta. Una protesta contra la violencia policial derivó en saqueos. Los ciudadanos rompieron escaparates y se llevaron televisores, robaron zapatillas, aparatos electrónicos, incendiaron edificios. Cuando el país estaba en crisis, los británicos saquearon. Los mexicanos compartieron su comida en la calle. Salí del café esa noche. De vuelta al hotel, el guía me mostró una aplicación de reparto a domicilio. Era más de medianoche. Pollo, pizza, tacos, incluso artículos de la tiendita. La pantalla decía que llegaría en 30 minutos. Hicimos un pedido. Llegó en 27 minutos. La noche en el Reino Unido es diferente. A las 9 de la noche, los restaurantes cierran. En Uber Eats, a las 11, apenas quedan opciones. Pero lo más sorprendente no es el reparto en sí. Para que un reparto sea posible a medianoche, las calles deben ser seguras. El repartidor debe poder llegar a la puerta de un desconocido, y la persona que abre la puerta no debe sentir peligro. La cultura del reparto a domicilio es un sistema que solo funciona con seguridad y confianza. Un repartidor subiendo a un piso desconocido en un bloque de apartamentos de Londres a medianoche, el propio repartidor se negaría. Es demasiado peligroso. El reparto a medianoche en este país no era una prueba de conveniencia, sino de seguridad. Comiendo el pollo, miré por la ventana. La noche de la Ciudad de México seguía brillando. Las palabras de la abuela resonaban en mi cabeza. ¿De qué sirve mi anillo si mis nietos no tienen un país donde vivir? Y lloré en silencio. El hombre que no había llorado en 28 años en campos de guerra se derrumbó ante la historia del anillo de una abuela contada por un estudiante de 17 años. Aterricé en Heathrow. Las largas colas en inmigración, la gente irritada, los guardias de seguridad gritando. El paisaje que hasta hace una semana me parecía normal, ahora lo veía diferente. El orden silencioso del metro de la Ciudad de México se superponía en mi mente. Lo primero que hice al salir del aeropuerto fue abrir mi portátil y borrar el guión del documental que había escrito antes del viaje. Espejismo en el trópico.
¿Qué hechizó a los estudiantes de Eton en México? Arrojé ese archivo a la papelera. Abrí el nuevo guión que había escrito durante el vuelo de 12 horas. El título había cambiado. Viendo a Londres desde México. Lo que el imperio olvidó. Fui a la sede de la BBC. Fui a ver al director de informativos, Richard Wallace. Richard me miró a la cara y preguntó, ¿qué diablos has visto para tener esa expresión? Abrí el portátil y le mostré el nuevo guión. Richard empezó a leer, al principio, con escepticismo. Su expresión era la de otra historia sobre exotismo barato. Pero al leer la parte del metro, enarcó una ceja. Con la historia de la calle de madrugada, cerró la boca. Con la historia de las 42 libras en urgencias, inclinó la cabeza. Con la historia del terremoto de 1985, su velocidad de lectura disminuyó notablemente. Con la historia del almuerzo escolar gratuito y nuestros niños, dejó el bolígrafo sobre la mesa. Y con la historia de los anillos de boda y la solidaridad de 1994, su mano se detuvo por completo. Cuando terminó de leer, se quedó en silencio durante un buen rato. Richard me miró y dijo, hagamos de esto una serie de 3 partes, y la emitiremos en prime time. ¿Saben lo que es el prime time de la BBC? Las 9 de la noche, la franja horaria de máxima audiencia, el espacio más influyente de la BBC. Que Richard me diera ese espacio significaba que creía que este documental iba a sacudir a la sociedad británica. Pasamos 3 semanas editando sin descanso. Las imágenes del metro, de las calles de madrugada, de la taquería, de los vagones rosas, de los asientos azules vacíos, de la clínica, de la autopista, de la puerta de la escuela, del comedor, del reparto, a medianoche. Todo lo que habíamos grabado en México. Yo mismo hice la narración. Llegó la noche del estreno del primer episodio. A los 10 minutos de empezar, las redes sociales explotaron. En 24 horas, batió el récord de streaming de todos los tiempos en BBC iPlayer. Fue número 1 en tendencias en X. En un solo día, se publicaron millones de posts sobre México. Una reacción sin precedentes en la historia de los documentales de la BBC. El Reino Unido se dividió en 2. The Guardian escribió, un espejo que no podemos ignorar. Ha llegado el momento de que el Reino Unido se mire a sí mismo. El Daily Mail, todo lo contrario. La BBC utiliza el dinero de los contribuyentes para denigrar a nuestro país. ¿Es esto propaganda? El Financial Times adoptó una postura intermedia. Controvertido, pero con hechos innegables. Una realidad que debemos afrontar, por incómoda que sea. En las oficinas, en los pubs, en los salones, se hablaba de México. Los taxistas preguntaban a sus clientes, ¿viste anoche lo de México? En las peluquerías, en las salas de profesores, en las salas de espera de los hospitales, se oía la misma conversación. Todo el Reino Unido se encontraba frente al espejo de México. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La profesora Helena Crawford de Oxford, a quien había entrevistado antes del viaje, apareció en un programa en directo de la BBC para intentar rebatir el documental. La misma que había dicho, aparte de los tacos y Frida Kahlo, ¿qué más tienen? La profesora dijo, este documental es parcial, solo destaca los aspectos positivos de México y no aborda sus problemas, como la desigualdad, la corrupción o la violencia. El presentador preguntó, profesora, ¿es cierto que un extranjero sin seguro recibió tratamiento en una clínica mexicana por 42 libras? Bueno, eso es el sistema privado. Pero, ¿es cierto que el tiempo medio de espera en urgencias del NHS supera las 12 horas? La profesora no supo qué decir. El presentador hizo una última pregunta. Profesora, ¿ha estado usted alguna vez en México? Se hizo el silencio. No. Después de la emisión, las redes sociales volvieron a estallar. Una académica que critica sin haber estado allí. Una persona que juzga el mundo desde los libros. Se publicaron decenas de miles de comentarios. Al día siguiente, la profesora Crawford emitió una disculpa pública. He visto la serie documental completa de 3 partes. Retiro mis declaraciones de la entrevista. Volveré a estudiar sobre México. La persona que preguntó qué más había aparte de tacos y Frida Kahlo admitió su arrogancia al juzgar sin haber visto. Mientras leía esa disculpa pensé, yo era igual. Hace apenas un mes, yo estaba en su misma posición. Fui yo quien escribió el título, Espejismo en el trópico, quien ya había decidido la conclusión antes de subir al avión. No se puede conocer México sin pisarlo.
No se puede aprender de él en los libros ni en las noticias. Es un país que solo se empieza a entender cuando caminas por las calles de su capital, cuando respiras el aire de las 2 de la madrugada, cuando te paras frente a un asiento azul vacío en el metro. Han pasado 3 meses desde la emisión del documental. Sinceramente, no esperaba que la sociedad británica reaccionara de esta manera. Pero en todo el Reino Unido, pequeños cambios han comenzado a surgir. Una escuela pública en Manchester inició un proyecto llamado Día de la Cooperación, inspirado en el modelo comunitario mexicano. Crearon grupos de estudio donde los estudiantes se enseñan unos a otros, y en 3 meses, el rendimiento académico promedio de la escuela ha mejorado notablemente. En un centro comercial de Edimburgo, comenzó una campaña. Por favor, manténgase a la derecha en las escaleras mecánicas. El gerente me envió un correo electrónico. Vi en el documental cómo la gente en México lo hace de forma natural, sin ninguna señalización, y sentí vergüenza. Vamos a intentarlo. Una escuela, un centro comercial, pequeños cambios, pero la suma de estas pequeñas cosas estaba empezando a mover, poco a poco, a un país llamado Reino Unido. Y en el Parlamento británico, el debate sobre la reforma de los comedores escolares se reavivó. Los parlamentarios alzaron la voz. Debemos introducir comidas escolares gratuitas para todos, como en México. No podemos seguir permitiendo un sistema que humilla a los niños por un plato de comida. Marcus Rashford compartió el documental en sus redes sociales con una frase: en ese país, todos los niños comen la misma comida. ¿Por qué nosotros no podemos? Su publicación se compartió millones de veces. A la voz del futbolista que en 2020 envió una carta en solitario al Parlamento, esta vez se unieron millones de ciudadanos británicos. Un día, recibí una llamada de Henry. Señor Grant, tengo algo que contarle. Mi padre ha cambiado. Su padre, el que al principio se enfadó diciendo que estaba hechizado por México, el que le dijo que estaba decepcionado cuando volvió del viaje. Incluso sus compañeros de internado le habían hecho el vacío por defender a México. Su padre había visto el documental. No una, sino 3 veces. La tercera vez, lo vio junto a su madre, y durante la escena de los anillos de boda y la solidaridad de 1994, su madre lloró. En la escena donde la abuela decía, ¿de qué sirve mi anillo si mis nietos no tienen un país donde vivir? Entonces, su padre le cogió la mano a su madre. La voz de Henry temblaba. Es la primera vez en mi vida que veo a mi padre cogerle la mano a mi madre. Y entonces su padre le dijo, hijo, tenías razón. Sostuve el teléfono durante un buen rato, sin poder decir nada. El presidente de un banco de inversión que maneja miles de millones de libras en la City de Londres, el epítome del orgullo financiero británico, diciéndole a su hijo de 17 años, tenías razón, la historia del anillo de bodas de una abuela mexicana había conmovido el corazón del presidente de la City de Londres. Miré por la ventana las calles nocturnas de Londres, una ciudad vigilada por 6 millones de cámaras de CCTV. Un país donde cada día hay noticias de apuñalamientos. Un país donde un paquete en la puerta desaparece en 30 minutos. Un país donde tienes que esperar 12 horas en las urgencias del NHS. Un país donde la dignidad de los niños es pisoteada en la fila del comedor. Ese es mi país. Recordé el amanecer en la Ciudad de México. La joven caminando con auriculares. El dueño de la taquería dormitando con la puerta abierta. El metro abarrotado con los asientos azules vacíos, el paquete que permanece todo el día en la puerta sin que nadie lo toque. La cocinera que sonreía diciendo, ver que nuestros niños comen con gusto, esa es mi recompensa. Y la abuela que dijo, ¿de qué sirve mi anillo si mis nietos no tienen un país donde vivir? A la gente que vive en México, quiero decirles una cosa. Ustedes no lo saben. No saben lo asombroso que es poder caminar a las 2 de la madrugada con auriculares. No saben lo milagroso que es que una tienda tenga la puerta abierta de par en par. No saben lo hermoso que es esperar a que todos bajen del metro antes de subir. No saben lo grandioso que es que todos coman la misma comida en la misma fila del comedor. No saben lo increíble que es poder pedir pollo a domicilio a medianoche. No saben lo maravilloso que es que un paquete no desaparezca de su puerta. Pensarán que es normal. No lo es. En ninguna parte del mundo es normal. Especialmente, quiero dirigirme a la generación de sus abuelos y abuelas, a los que levantaron este país de las cenizas de sus crisis.
a los que pasaron hambre pero enviaron a sus hijos a la escuela, a los que reconstruyeron una ciudad con sus propias manos, a los que sacaron sus anillos de boda cuando el país estaba a punto de colapsar. El país que ustedes construyeron es así ahora. Un periodista del Reino Unido, que se enorgullecía de ser el heredero del Imperio Británico, vino y lloró. ¿Pueden sentirse orgullosos? No, deben sentirse orgullosos. El hombre que no lloró en 28 años en zonas de guerra, lloró en la Ciudad de México. El hombre que no derramó una lágrima bajo los bombardeos en Siria, ni en medio de la hambruna en Somalia, ni en el centro de los disturbios de Londres, lloró en una banca del Paseo de la Reforma, lloró ante la historia del anillo de una abuela, y llora ahora, mientras escribe estas palabras. Esas lágrimas son mi respuesta.